Digitalizando con Rubén Monllor, episodio 45. Hola a todos y bienvenidos a Digitalizando, espacio semanal dentro del programa San Vicente Plaza de Radio San Vicente. Soy Rubén Monllor y junto a mi compañera y amiga Loli Otero, cada semana te traemos información y aprendizajes de emprendimiento, diseño web, SEO, tiendas online, inteligencia artificial y todo lo relacionado con el marketing digital. Y como miércoles que es, hay citas que no queremos perder y las buenas costumbres de recibir a nuestros colaboradores de la semana tampoco, aunque como les decía ayer con Fanny Blasco, tengamos esa versión compacta de partido a partido y de San Vicente Plaza. ¿Qué significa? Pues que cuando suena esta música, ya lo saben, toca hablar de digitalizar y de digitalizando, en este caso con Rubén Monllor. Rubén, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos una semanita más. Una semana de no puente. Hay No gente puente. que tiene puente, ¿eh? No, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Para los empresarios no existen puentes. No existen puentes. No existen puentes. Ojo, que también a lo mejor quienes tienen el puente aprovechan el fin de semana, bueno, pues para darle vueltas al coco, a la cabeza que quieren hacer. Ya saben que aquí les ayudamos mucho a todos aquellos que quieran emprender y hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que está de moda. Sí. Rubén. Crear viene. podcast y lo más importante, Monetizar. sacarle dinerito al podcast. Porque todos nos creemos, además, creadores de contenido, que es como se llama Eso ahora es. esto de las redes sociales. Yo voy a empezar a subir vídeos y voy a subir podcast y voy a empezar a ganar dinero. Ay, que me da a mí esto, que no va a ser lo mismo, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, lo primero, ¿arrancamos diciembre con ganas? Sí, por supuesto, yo por mi parte genial, con todos los proyectos que llevamos en la agencia a tope, con el objetivo de terminar todos estos proyectos en este mes, porque Que no los es poco. clientes al final, pues ahora a finales de año, pues interesa que tengamos esas webs actualizadas o webs nuevas que quieren lanzar al mercado para aprovechar ahora la campaña. Y por otro lado, preparando lo que viene el año que viene, con nuevos proyectos de formación, como hemos hablado algunas veces, eventos presenciales que organizaré aquí en San Vicente, como en poblaciones de alrededor, para emprendedores y empresarios, que pronto vamos a ir desvelando primeras fechas. Agenda en mano, primeras ¿eh? fechas, sí. Y bueno, a los oyentes, como hablamos en el episodio anterior y tuvimos aquí a uno de sus organizadores, colaborando con el evento Next de Ana Ibars, que se celebra el 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Un evento formativo para emprendedores y empresarios de 3 días, que es mucho más que un evento. Decir que durante este mes de diciembre que dispongo, en este caso, de un 30% en las entradas para quien nos escuche y quiera asistir. Y solo me tenéis que escribir y hablamos y os podréis venir. Un descuentito, qué Descuento bien. muy interesante, ya os digo, es un evento muy, muy potente con componentes como Carolina Marín, como Cristian Galvez, Estoy yo por sacarme una entrada, sí, Madre mía. Es muy chulo y la verdad que se aprende un montón. Qué bien. Oye, pues mira, cosas importantes de esto que me acabas de decir. 1, no tengo la agenda de diciembre, la agenda de enero. Hay que comprarse ya vamos tarde. Sí, totalmente. Si no hemos sacado las agendas, Totalmente. ya vamos tarde para poder empezar a marcar fechas y todo. Y 2, bueno, pues ese 30% de descuento, Eso que no es. está nada, pero que nada mal. Pero vamos al lío, Rubén, porque hechas las presentaciones, Vamos. toca saber, para empezar, ¿qué es un podcast como esto, por ejemplo, que luego se transforma en Claro, podcast? eso es. ¿Y por qué está tan de moda? Vamos a ello. Pues un podcast, a ver, yo quería empezar aquí hablando un poco, ¿no?, de cómo crear un podcast, pero dije, no, primero vamos a explicar ¿Qué qué es? un podcast, porque habrá gente que todavía no lo sabe verdaderamente. Un podcast básicamente es un formato de contenido en audio que puedes escuchar en cualquier momento y lugar, a través, pues, de plataformas pues como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, entre otras. Es como un programa de radio, como que estamos haciendo aquí, pero bajo demanda, lo que significa que los oyentes tienen la libertad de elegir qué episodio escuchar y cuándo hacerlo. A mí me parece maravilloso. Es el gran invento del siglo Eso XXI. es. Como la tele, al final es como las plataformas como Netflix y demás, que podemos elegir qué ver y cuándo. El podcast está ganando muchísima popularidad porque se adapta perfectamente al ritmo de la vida actual. Puedes escucharlo mientras conduces, haces ejercicio, trabajas o simplemente pues estás de relax. Además, permite profundizar en temas de interés de una manera más cercana y personal, ya que escuchar la voz del creador genera una conexión especial con esa audiencia. Para los negocios y emprendedores, pues es una herramienta increíble para educar, inspirar y conectar con tu público objetivo, sobre todo para posicionarte como una referencia en tu sector. Y esto que he dicho antes es súper interesante.
¿Sales a hacer deporte? Un capítulo de un podcast. ¿Vas conduciendo? Y puedes ir escuchándose. Cualquier tema lo puedes escuchar en cualquier momento. Es una maravilla, es pues eso, como la radio pero en formato portátil, así que no dejen de escucharnos a nosotros, que también somos podcast, también somos podcast. La 95.2 tiene podcast, pero en el caso de Rubén, esto que estamos haciendo, esta sección de nuestro San Vicente Plaza, también es un podcast, digitalizando. ¿Por qué? ¿Y qué te hizo apostar por voy a crear un podcast? Yo hace algo más de un año pues ya tenía en mente, en base a la agencia, todos los conocimientos, pues crear un podcast. Yo con esto que se está viviendo hoy en día del podcasting, que iba creciendo muy rápido y se iba a convertir en una herramienta clave para conectar con mi público. Es un formato cercano, como decíamos, donde puedes hablar directamente con la audiencia, compartir conocimientos y aportar valor de una manera que otros canales pues no te permiten. Pero como en todo emprendimiento, siempre hay cosas que vamos dejando para otro momento o para el momento perfecto, ese error que cometemos siempre, hasta que recibí pues vuestra llamada desde aquí, desde la radio, desde Radio San Vicente, para hacer este espacio y poder convertirlo en podcast. Y luego lo que hicimos fue video podcast. Que es como rizar el rizo. Lo estamos aquí grabando. Para mí fue una forma pues de posicionarme como experto, de dar voz a temas que realmente interesan a emprendedores y dueños de negocio, y además pues es un medio muy accesible. No necesitas un gran presupuesto para empezar, solo una buena idea y ganas de compartir contenido relevante. Y no tener vergüenza. Esto lo añado yo, porque hay veces que nos da vergüenza hablar y no nos tiene que dar vergüenza. Bueno, muchas veces vergüenza suele dar más, ¿no? El vídeo. Bueno. Es una forma también de romper esa barrera, pues oye, hablamos, claro, como si estuviésemos entre amigos, que lo estamos, que en lo este estamos. Caso, y pues se queda grabado. Oye, es una forma de compartir con nosotros. Yo siempre digo que es eso que puedes hacer llevando zapatillas de estar por casa y que nadie se da cuenta. Totalmente. Aquí aquí vamos aquí vamos vestidos, totalmente, pero podríamos hacerlo con total tranquilidad. Ahora, quien nos esté escuchando y diga, ya, pero es que yo tengo un negocio local o yo tengo, soy un pequeño emprendedor, no tengo muy claro si merece o no la pena. ¿Por qué me voy a lanzar yo a meterme en este follón, Rubén? Al final, antes de ponerme a detallar, siempre vemos las cosas así, ¿no? Pues esto lo hacen grandes empresas, claro, lo hacen grandes programas que voy a descubrir yo. Siempre hay algo que podemos aportar con nuestro negocio o nuestro emprendimiento. Porque el podcast es una herramienta súper poderosa que combina pues esa accesibilidad, la cercanía y el valor educativo. Pues vamos a dejar algunas de las razones por las que un negocio local o un emprendedor se puede considerar este formato. Venga, a ver. En primer lugar, la diferenciación en el mercado. Esto es clave. No todos los negocios locales o emprendedores tienen un podcast, lógicamente. Pues tener uno te va a permitir destacar y construir una marca más personal y auténtica. Estamos diferenciándonos. Algo que es tan importante hoy en día. En segundo lugar, la conexión con nuestra audiencia. Los podcasts crean una conexión única con los oyentes. Al escuchar tu voz, tu audiencia siente que te conoce, lo que genera confianza y fidelidad hacia tu marca. A la cercanía, vamos. Yo escucho podcasts de expertos que parece que ya vivan con nosotros desde hace años. Todas las mañanas ahí lo tengo. Por ejemplo, un saludo a mi querido Joan Boluda, que me parece maravilloso y todos los días está en nuestra casa. ¿Has visto? Aquí y conectan, y forman parte de esa familia. En tercer lugar, el aumento de la visibilidad. Publicar un podcast en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts te expone a un público mucho más amplio. Incluso puedes captar clientes que no conocían tu negocio. Por lo mismo, al final te posicionas, alguien busca algún tema relacionado con tu podcast y puedes aparecer y te van a escuchar desde cualquier parte del mundo. Así de fácil. En cuarto lugar, posicionamiento como experto. Compartir tus conocimientos o experiencias posiciona a tu marca como referente en tu sector, ya seas un restaurante local, una tienda o un emprendedor ofreciendo servicios. De aquí arranco que todo tipo de negocio puede tener un podcast, solo hay que pensar qué es lo que vamos a comunicar. Hay que darle un toque diferencial, hay que ser original. Exacto. Y siempre al final podemos tenerlo. Y en quinto lugar, el bajo coste inicial. A diferencia de otros medios, pues como el vídeo, empezar un podcast es relativamente económico. Solo necesitas un buen micrófono, una herramienta de grabación y una idea clara. 3 cosas relativamente sencillas. Que todos incluso podemos tener ya en casa e incluso con nuestro propio teléfono móvil. Casi que lo que más difícil me parece es lo de encontrar la idea, Sí. Porque lo demás lo tenemos todo al alcance. Sí, más menos, porque hoy en día pues los teléfonos móviles llevan unas grabadoras maravillosas. Venga, pues vamos a pensar, vamos a ponernos en la situación de que yo tengo un negocio y he encontrado ese tema clean que me ha hecho así para lanzarme a crear mi podcast. ¿Por dónde empiezo? Esos pasos básicos. El primero lo has dicho. Vamos a definir el tema. Venga. Y la audiencia. Piensa en el tipo. Audiencia. Muy importante. Tenemos que pensar en el tipo de contenido que podemos aportar y a quién queremos llegar. Por ejemplo, si tienes un negocio local, puedes hablar de tendencias de tu sector, historias de éxito o consejos para tus clientes. Esto viene muy bien. Y más si estás en un entorno local,
la gente te va a escuchar. Todavía más. Elige un formato, segundo punto, en el segundo paso. Decide si va a ser solo audio o vamos a hacer vídeo podcast. O se puede elegir más adelante. Vamos a empezar por audio, ¿vale? Los videopodcasts están ganando mucha popularidad porque puedes publicarlos en plataformas como YouTube, pero requieren pues un poco más de equipo y de trabajo, como hacemos nosotros aquí. Justo. En tercer lugar, prepara tu equipo. Ya tenemos la idea, dónde vamos a publicar, nos preparamos. No necesitamos mucho para empezar. Como hemos dicho, un micrófono que puede ser de propio móvil o un micrófono USB, cualquiera nos vale. Auriculares, no es obligado, pero oye, nos podemos asegurar con ello de que el sonido va a ser más claro. Un software de grabación, que tenemos software como Audacity, que es gratuito, plataformas como GarageBand para usuarios en Mac. Estoy diciendo ejemplos rápidos, pero vamos, hay infinidad de herramientas. Y en el caso de vídeo podcast, pues una cámara, algo opcional. Si haces el vídeo, pues una webcam de buena calidad o incluso tu propio móvil puede ser suficiente. Aquí estamos grabando con un móvil. Doy fe de ello. En cuarto lugar, vamos a crear un guión básico. Define los puntos principales que vas a cubrir en cada episodio y esto te va a ayudar a mantenerte pues enfocado y a ofrecer contenido bien estructurado. Voy a añadir algo aquí que no lo tengo en mi guión. Como iba a decir, Rubén tiene un guión. Siempre lo tengo. Y conforme voy hablando se me van ocurriendo cosas también. Y es normalmente crear un episodio piloto. Vamos a crear ese episodio piloto. Vamos a hablar, a ver qué le parece a la audiencia, que nos den pues, feedback, ¿no? Todo. Aquí lo hicimos también en el episodio 0. Llevamos 45 episodios, en realidad son 46, porque tenemos un episodio 0. ¿Vale? Y en quinto lugar, muy importante, edita y publica. Edita tu audio con herramientas pues como Audacity o la Adobe Audition. Pues luego lo subimos a la plataforma de alojamiento como Anchor o Podbean, que distribuyen automáticamente el podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o directamente en iVoox también lo podemos subir. Y esto es muy importante por el aumento, esto lo que va a generar es el aumento de la visibilidad. Publicar el podcast en plataformas populares, pues como decía, ¿no? Hay iVoox, Spotify, es clave para aumentar esa visibilidad del contenido. Vamos a ver los pasos básicos para hacerlo en cada una de estas dos. Venga, esta de iVoox me la sé porque como nosotros también publicamos en iVoox, pues lo tengo más. Y digitalizando está en iVoox también. Es que algo que hago a diario. En salir de aquí vamos a ello. ¿Cómo lo hacemos? Nos registramos en iVoox.com, es gratuito, aunque, como todo, puedes optar por planes más de pago planes de pago con funciones más avanzadas, en torno a unos 8 euritos al mes. Que tampoco es caro. No es caro, pero con la gratuita nos sirve, ¿vale? En segundo lugar, subimos el episodio. Una vez dentro, accedemos al panel de control y seleccionamos subir episodio. Y nos va a pedir unos campos, como el título, la descripción, etiquetas para que la gente luego encuentre con palabras referidas, para que el podcast, pues como decíamos, sea más fácil de encontrar. Anteriormente habremos creado ese programa. Dentro del programa es donde subimos los episodios. En tercer lugar, publicamos y compartimos. Una vez subido, tu episodio va a estar disponible para los oyentes en el mismo momento que lo subimos y lo puedes compartir enlace pues en redes sociales, en tu web, donde creas necesario. Que esto es lo más importante de todo, porque si no, no se mueve. No se mueve. Y esto es todo en iVoox. O sea, es tan sencillo como eso. Muy fácil. Imaginemos que publicamos en Spotify. Spotify, una plataforma más conocida que normalmente la gente la conocemos, pues vamos a escuchar música, ¿no? ¿Sí? Spotify tiene podcast y además se utiliza muchísimo. Podemos crear una cuenta en Anchor, ¿vale? Anchor.fm. Nos registramos, es gratuito y lo que hace Anchor es distribuir en Spotify y en otras plataformas. Vale. Es muy sencillo. Subimos el episodio desde el panel, seleccionamos un nuevo episodio, lo subimos y completamos los detalles como nos pedía en iVoox. Y lo que hace Anchor es esa distribución automática. Automáticamente lo distribuye a Spotify y otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y este proceso es totalmente gratuito. Podemos seleccionar dónde lo queremos distribuir. Seguidamente vamos a Spotify y lo verificamos. Anchor nos va a guiar en el proceso de verificación para asegurarnos que todo está listo. Una vez hecho, tu podcast va a estar visible en Spotify. Tan sencillo como eso. Es que a mí me parece tan sencillo porque está hecho, perdónenme la expresión, para tontos. Sí, Solo hay que es leer. muy sencillo. Sí. Costes. Esto costará un pastizal. Anchor es completamente gratis, como decía, lo que hace que la idea que quiere, lo que hace ideal para quienes quieren empezar, ¿vale? Y iVoox, pues como decíamos, ofrece esa opción gratuita y una de pago, dependiendo de las funciones. Con la gratuita vamos de sobra. Perfecto. Por lo tanto, publicar en estas plataformas no solo va a mejorar la visibilidad del podcast, sino que también te abre puertas para monetizarlo en un futuro, que luego lo veremos. Con estos pasos, pues tenemos el podcast listo y disponible para todo el mundo, quedando el último y más importante, que es promocionarlo. Debemos compartir los episodios en redes sociales, listas de correo, en tu negocio físico si tienes uno, usar una llamada a la acción, un call to action claro para que los oyentes nos sigan y compartan nuestro contenido. Porque si lo hacemos pero no lo movemos, no se ve. Es como Alguien lo encontrará. Bueno,
Pero es tan grande el mundo podcast. Decirlo a nuestros conocidos, tengo un podcast, que a la gente le va a llamar la atención. ¿Tienes un podcast? Voy a escucharlo. Y entre unos y otros, al final, oye, consigues esa visibilidad. Hay que moverlo. Bueno, pues ya tenemos claro cómo se hace. Ahora, recursos, costes iniciales. Parece que es todo bastante asequible. Y lo es, ¿vale? Hemos hablado de costes de esas plataformas, vamos a hablar un poco de lo que sería costes en general. Venga. Desde el principio. Lanzar un podcast, pues es mucho más accesible de lo que la mayoría de la gente piensa. No necesitan un gran presupuesto, ni un estudio profesional para empezar, que aquí sí que lo tenemos. Aquí sí. He tenido esa suerte y esa oportunidad. Aquí tienes, pues vamos a ver esos recursos esenciales, ¿vale? Recursos básicos, como decíamos, un micrófono. Venga. Es el elemento más importante. Para un podcast, un micrófono. Que suene bien, por favor. Eso es. ¿Vale? Nos vale incluso el de propio del móvil, pero hay micrófonos USB que nos podemos gastar entre 70, 150 euros, que sería un micrófono bien. No estamos hablando de micrófonos profesionales, que lógicamente nos podemos ir a precios muy elevados, pero para grabar nosotros, gastándonos ese precio, nos puede venir muy bien. Auriculares no son obligados, pero nos ayudan a monitorizar ese sonido mientras grabamos. A ver, como profesional del sonido, por favor, del sonido no, de la voz en este caso, que graba muchas cosas... Unos auriculares nunca vienen mal, porque te aseguras de que todo está bien y no tienes que repetir. Yo utilizo unos en que no recuerdo ahora mismo la marca, de 50 euros o una cosita así, y funcionan de lujo, nos cubren del sonido externo, todo. Y a la desde larga, 20 euros hasta 100 euros. Nos van a ahorrar trabajo porque sabemos que todo está bien, que todo está limpio y no tenemos que repetir. Correcto. De verdad, se lo prometo. Así que ganamos costes. Llevamos poco gastado ya. Sí. En tercer lugar, software de grabación y edición. Audacity, gratis. Ideal para principiantes. GarageBand, que es gratis en Mac, o Adobe Audition es de pago. Herramientas que son herramientas más avanzadas. Vale. Pues tenemos desde gratis hasta unos 25 euros al mes a lo mejor. Pero gratis podemos empezar. Plataforma de alojamiento, ya lo hemos dicho. No, necesitamos un lugar donde alojar el podcast, como Spotify o iVoox. Recomendaciones, ya lo hemos dicho antes. Anchor es gratis, iVoox es gratis y una parte de pago. Pero podemos empezar con la parte gratis y seguir, además. Y en caso de querer grabar, pues una cámara. Si quieres hacer un vídeo podcast, pues podemos usar nuestro móvil o invertir en una webcam. Lo mismo, desde en torno a unos 50 euros podemos tener webcams nos pueden funcionar bastante bien. Por lo tanto, costes iniciales aproximados con herramientas básicas. Podemos empezar con menos de 100 euros a tener nuestro propio podcast. Y para quienes quieran invertir un poco más, pues el rango entre 200 y 300 euros puede ir, completamente asequible, asumible, para cualquier, exacto, para cualquier negocio. Para cualquier negocio que quiera, pues eso, diferenciarse y dar un extra. Perfecto. Ahora, lo hemos hecho todo, Rubén, hemos invertido, hemos hecho el podcast, hemos buscado la plataforma, hemos decidido el tema y a ver, pues quizás no sea lo inicial o sí, pero queremos ganar dinero. Claro, queremos saber, oye, ¿cómo podemos monetizar un podcast? ¿Se puede monetizar un podcast? Por supuesto, hay distintas estrategias que las vamos a comentar, ¿vale? En primer lugar, publicidad y patrocinios. Una vez tengamos una audiencia estable, puedes ofrecer espacio publicitario en tu podcast a marcas locales o relevantes para tu nicho. Esto es una forma, pues pueden ser en forma de menciones o de anuncios pregrabados. Segundo lugar, promoción de productos o servicios. Si tienes un negocio, el podcast tiene que ser una forma de vender tus propios productos o servicios. Obvio. Es así, por ejemplo, pues puedes dedicar un episodio a resolver problemas de tus clientes o ofrecer solución del mismo. Como aquí muchas veces hablamos de mis servicios de diseño web, de SEO y demás. Tercer lugar, programa de afiliados, que esto hablaremos un día, porque el tema afiliación es largo. Esto consiste en recomendar productos o servicios de terceros y ganar una comisión por cada venta que se genere a través de esos enlaces. Vale. Tal cual. En cuarto lugar, suscripciones y contenido exclusivo. Plataformas como Patreon permiten que los oyentes paguen una suscripción mensual a cambio de un contenido exclusivo, como episodios extra, acceso anticipado, preguntas privadas. Es una forma de que nos pagan una suscripción y tienen un contenido extra. Bueno. Quinto lugar, eventos y talleres. Utilizar el podcast para promocionar eventos o talleres de pago relacionados con el negocio. Si eres un coach o un consultor, pues este es un excelente canal para atraer clientes. Y en sexto lugar, merchandising. Si tu podcast gana popularidad, puedes vender productos personalizados, camisetas, tazas, cuadernos, de un poquito de branding del programa. Así que el secreto aquí está en combinar varias de estas estrategias para generar ingresos diversificados y maximizar todo el potencial que puede tener el podcast. Y una cosa muy importante, que es que el podcast en sí, o sea, las descargas del podcast en sí, no dan dinero. No dan dinero, que hay mucha gente que piensa, yo subo un podcast, triunfo mucho y me voy a convertir aquí en el influencer. No, tienes que construir tú ese dinero haciendo otro tipo de cosas. Perfecto. Bueno, pues ahora solo nos queda que la gente se anime, porque, a ver, esto es una aventura apasionante, esto del podcast. ¿Qué les dices a ellos? A mí me parece súper divertido y lo más importante aquí es empezar.
Es decir, vamos a hacerlo. Lanzarse. Muchas personas se paralizan pensando en todo, en que todo tiene que ser perfecto, ya lo decíamos antes, desde el principio, pero la realidad es que tu primer episodio no va a ser perfecto, no lo va a ser. Y no pasa nada, lo importante es que vayas aprendiendo y mejorando con cada nuevo episodio. Además, recuerda, no necesitas tener un gran equipo ni un estudio profesional para comenzar. Hoy en día hay herramientas súper accesibles y fáciles de usar que nos permiten grabar desde casa y con un presupuesto muy, muy reducido. Y si necesitas ayuda, pues me puedes consultar desde la agencia, te podemos echar una mano a ver cómo podemos lanzar ese podcast. Bueno, pues más fácil imposible. Pierdan la vergüenza esa de la que les hablaba yo hace un ratito, pongan el coco a dar vueltas y láncense, prueben, no ya lo tienen. Si tenéis además, si tenéis algún podcast o queréis lanzar, nos lo podéis escribir en el formulario que tenemos, que ahora lo comentaremos. Hombre, porque ¿cómo se ponen en contacto contigo? Yo creo que todo el mundo lo tiene claro después de tanta semana. Todas 45, en cualquier red social, en Instagram, Facebook, Monjor SEO, Rubén Monjor. Y lo dicho, podéis rellenar ese formulario, rubenmonjor.com/Radio San Vicente, donde podéis dejar vuestras preguntas de lo que necesitéis. E incluso se me ha ocurrido ahora, si tenéis ya un podcast, decídnoslo. Y lo anunciamos aquí. Y vamos a hacer una red de podcast de San Vicente. Y oye, así nos damos a conocer todos. También es bueno el video podcast en YouTube, aunque en la web tenéis todos los episodios con todos los enlaces. Muy importante el formulario de dudas. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Siempre lo dices. La semana que viene ha llegado ese momento que tanto gusta y tanto estamos esperando. Por tercera vez vamos a hacer resolución de dudas en directo, de todas las dudas que habéis ido dejando en el formulario y todas las que hay en esta semana las vamos a resolver aquí. Pues toca resolver dudas, pero eso será la semana que viene, porque hoy ha tocado hablar de podcast y de cómo se hace, cómo se genera y lo importante que puede ser para hacer esa diferencia respecto al resto. Rubén Monjor, te escuchamos y te vemos la semana que viene otra vez. Más, por supuesto. Gracias, como siempre. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte al podcast desde rubenmonjor.com o desde iVoox o YouTube para no perderte las novedades, trucos, noticias y aprendizajes del marketing digital. Y si te ha gustado, recuerda darle a me gusta, compártelo o deja tu comentario. Recuerda, soy Rubén Monjor y has escuchado el podcast Digitalizando. Nos escuchamos en el próximo episodio, que estoy seguro te ayudará. Un fuerte abrazo.